Bonjour à tous. La grande famille, c'est quoi? C'est une conversation où j'invite des personnes au grand cœur. Vous y retrouverez des femmes et des hommes de multiples nationalités qui ont un point commun, celui de partager un morceau de leur vie. Alors sans plus attendre, je laisse place au podcast de la grande famille. Bonjour Laura et bienvenue sur le podcast de la grande famille. Je suis très heureuse de t'accueillir sur ce podcast. Merci, je suis très contente d'être là. Donc Laura, tu es colombienne et tu as 28 ans et on va faire ce podcast en espagnol pour parler dans ta langue natale. Perfecto. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, Laura. Estoy muy emocionada siempre de acoger nuestra comunidad de au pair y de familia. Siempre es un sentido muy particular porque nos conocimos desde mucho tiempo. Sí. Y gracias por tu confianza. Para empezar, Laura, ¿puedes introducirte y explicarnos quién eres y cómo, cuál fue tu camino y tu vida y cómo fuiste al final au pair y qué hiciste después? Ok, bueno, mi nombre es Laura, soy colombiana. Es muy chistoso porque yo nunca quise ser au pair. Siempre yo soy ingeniera ambiental en Colombia. Yo terminé mi carrera en Colombia y quería hacer un máster. Quería salir del país y quería estudiar en el extranjero. Entonces lo intenté irme para Suiza. Yo hablaba inglés desde la universidad. Me presenté a Suiza 2 veces y fue muy complicado, por muchos temas, entonces no pude hacerlo. Pero un profesor francés que había conocido en Colombia me recomendó algunos másters y había másters en Francia. El problema de Francia es que si no hablas francés, pues no puedes estudiar en Francia. Entonces yo dije, yo en ese momento estaba trabajando en Colombia, yo ya como ingeniera estaba trabajando, dije, voy a ahorrar y me voy. Y un amigo me dijo, mira, hay un programa, es au pair, yo conocí una amiga y le fue súper bien. Yo le dije, no, pero yo que me voy a ir de niñera, yo no quiero, yo quiero estar tranquila, solo estudiar. Entonces yo dije, no, voy a ahorrar y me voy a estudiar francés con mi plata, sin trabajar para nadie, tranquila. Y eso es una mentira muy grande, hay que ahorrar muchísimo dinero y tampoco es fácil tener la visa, tampoco es fácil, es muy difícil, o sea, además también llegar solo a un país donde no hablas el idioma, era un poco idealista mi plan. Y entonces, ya me dejé convencer y le dije, amigo, voy a mirar las opciones de au pair. Voy a ver qué hago, voy a mirar. Entonces él me dijo, yo sé que hay agencias en Colombia, pero hay agencias también en Francia. Entonces, me puse a buscar por internet y porque también está esta página de Au Pair World, que es como tú solo lo haces. Yo dije, no, a mí esto no me da confianza. O sea, al final, no sé, es como un Facebook. O sea, qué miedo conocer a alguien y decir, bueno, sí, ya me voy a vivir a tu casa. No sé, como que no me daba confianza. Entonces busqué agencias y yo busqué primero agencias en Francia antes de buscar en Colombia y di con la página de Au Pair Butterfly. ¿Por qué? No sé, mira, no me acuerdo porque me imagino que fue una de las primeras que me apareció y escribí. Entonces dije como, mira, estoy interesada en el programa, cómo funciona, estoy en Colombia. Y ustedes me enviaron el contacto de como una agencia hermana en Colombia, que es, no me acuerdo cómo se llama, Au Pair Journey, creo. Y ya, entonces ya como que los contacté a ellos y hablamos y dije, vamos a ver qué pasa. Y empecé con entrevistas, yo hice 3 entrevistas, el proceso fue corto y ya, y hubo una familia y todo pasó, yo terminé de au pair en Biarritz, llegué a Biarritz y nada, lo demás es historia. Ya sigo aquí en Francia, muy contenta de haber sido au pair y nada, ya. Laura, ¿cómo el proyecto de irte al extranjero es algo que querías hacer desde siempre o es algo, ¿cuándo te decidiste por eso? Yo quería, desde que estaba en la universidad, quería seguir trabajando en investigación. Yo tenía una carrera un poco científica y en Colombia es difícil, ¿no? Es ser científico, termina siendo profesor de universidad y no hay tantas posibilidades. Entonces sí, siempre quise irme del país. ¿A dónde no sabía? Siempre pensé más irme a un país angloparlante porque hablaba inglés, entonces era más sencillo.
Em, pero cuando estaba trabajando, yo era funcionaria pública en Colombia y no me gustó ser funcionaria pública. Entonces dije, no, yo me tengo que ir, no me puedo quedar acá, me tengo que ir. Y ahí fue cuando tuve el contacto de este profesor francés que me recomendó entonces el máster en Francia y empecé Francia por eso, pero si no, yo pienso que hubiera buscado un país angloparlante primero. Ok. Nos hablaste que tenía que ahorrar mucho antes de irte. Sí. ¿Cuáles las etapas y las cosas que se tienes que hacer antes de irse cuando somos estudiante al extranjero y queremos irnos para vivir en Europa? Bueno, aquí en Francia tenías que estar ya inscrito en un curso o en una universidad en algo, y eso es un proceso aparte porque la universidad te pide ciertos papeles, todos los diplomas que tengas en Colombia, hacer apostillas, hacer traducciones, pagar una inscripción, y además de la inscripción para las embajadas, entonces son visas de estudiante. Entonces van a evaluar todo, que tengas la capacidad de pagar tu estancia durante ciertos meses. Aquí en Francia, yo sé que son como 600 euros al mes que tienes que demostrar que los tienes. Entonces, por ejemplo, no sé si mis papás hubieran podido decirme, sí, nosotros le enviamos 600 euros al mes, o que yo tenía un ahorro, creo que son 10.000 euros que te piden en una cuenta, como para decir así, yo tengo 10.000 euros para mi año y eso me alcanza. Pero pues es difícil, o sea, es mucho dinero, al final Claro, es dinero claro. y que hay gente, yo sé que hay gente que lo pide prestado y luego lo devuelve cuando se va y dice, ay, yo allá encuentro trabajo y así, y no es tan fácil. Yo pasé aquí en Francia la época del COVID, Sí. ya era estudiante, yo ya no era au pair y ya tenía otras ayudas, pero si yo hubiera sido estudiante sola en esa época, pues es que no hay trabajo, no hay dinero, no hay nada, entonces es muy difícil, es, En- es complicado. sí. Entonces llegaste a Francia como au pair en una familia en Biarritz. ¿De cuántos niños? Mi familia en Biarritz tenía 2 niñas. En esa época todavía no estaba la ley au pair, la visa au pair. Sí. Entonces todavía se podían cuidar niños pequeñitos, que ahora son como desde los 3 años, creo, no sé. Sí, Tú sí, sabes más que yo. sí. En esa época todavía no estaba eso. Entonces una de las niñas que yo cuidaba tenía 1 año y medio y la otra tenía 5 años y medio. Ellos eran 4, vivían en Biarritz, bueno, en Anglet realmente, y súper lindos, súper lindos. Era muy chistoso porque era, bueno, pues mi primera experiencia au pair y para ellos también era la primera experiencia de tener una au pair. Entonces, porque yo me pongo en el papel de las familias, es muy difícil, o sea, recibir a alguien en tu casa así como llega a vivir, a comer, a dormir, a cuidar a tus hijos, es muy difícil. Entonces, pienso que con esta familia vivimos la experiencia de para los dos es nuevo, para los dos es la primera vez y se pasó muy bien, muy bien. ¿Y cómo hiciste? Porque no hablabas francés al principio, o un poco. Yo había hecho un curso en Colombia antes de venir, pero un curso como de 4 o 5 meses. Era un curso pequeño, yo iba después del trabajo. Entonces, yo podía decir algunas cosas, pero al final cuando llegas y te hablan, quedas así de, ¿qué? Y la familia hablaba 0 palabras en español. 0, es increíble, eso es. Pero estás obligada, bueno, primero, además yo estaba inscrita en un curso de francés, entonces yo iba 3 veces a la semana. Y bueno, eso empezó a ayudar, pero nada, te toca con la familia y expresarte y como que hacer gestos y al principio es difícil, pero también mejoras muy rápido. O sea, al final estás completamente inmerso en el idioma. Entonces, o te toca o te toca. Es que si no. Y los niños, a mí me da mucha risa porque los papás de las familias au pair siempre son como que no te corrigen tanto, porque los adultos hacemos el esfuerzo. O sea, si yo te digo, je vais vouloir manger, tú vas a entender, está súper mal dicho, pero lo vas a entender y vas a hacer el esfuerzo y ya. Si yo le digo eso a un niño, y me pasó con las niñas que cuidé, la más grande un día me dijo como, pero ¿qué estás diciendo? Eso no es francés. Y la mamá le dijo como, no, porque le dices eso, no seas grosera. Y yo, no, está muy bien. O sea, yo necesito que me corrijan y necesito que me digan cuando las cosas están mal, porque si no, no voy a mejorar.
Entonces los niños son una fuente inmensa de conocimiento, que además ellos también están aprendiendo a hablar, están aprendiendo a no decir malas palabras o a decir las buenas palabras. Por ejemplo, hoy en día yo ya no digo je ne sais pas, yo digo je sais pas. Pero cuando les dicen je ne sais pas, je ne veux pas, entonces claro, mejoras muchísimo. Sí es. Y aparte no es único palabras y vocabulario y idioma que se aprende con ellos, porque es toda la relación que se construye con ellos, con todo el amor, y que ellos haciendo eso también se dan cuenta que no son solos los adultos que pueden aprender algo, pero también los niños pueden aprender a un adulto, y eso les abre la mente increíblemente. Sí, muchísimo. Está súper interesante. Entonces, ¿te quedaste en esta familia durante cuánto tiempo? Estuve un año. Yo llegué a mitad, en septiembre del 2018, que es el inicio del año escolar en Francia, y terminé en agosto de 2019. ¿Y qué hiciste después? Yo hice un segundo año como au pair, porque no estaba planeado tampoco. Mira, en Colombia decimos, al que no quiere sopa se le dan 2 tazas. ¿Le puedes repetir? Al que no quiere sopa se le dan 2 tazas. Yo nunca quise ser au pair y mira, 2 veces me tocó. Sí, al que no quiere sopa le da 2 tazas. Sí. El primer año yo llegué y yo ya sabía qué máster quería. Yo quería hacer un máster en Lyon yo hice la candidatura y todo, pero el problema es que las inscripciones en Francia son en abril y te dan la respuesta en junio. Y a mí, yo primero quedé en lista de espera y luego ya cuando me aceptaron era muy tarde para pedir la visa. O sea, yo tuve muchos problemas por los tiempos de la visa, entonces yo ya no podía ir y, no pude. Fue muy difícil. Además que, claro, yo estaba en Biarritz, entonces para ir hasta Lyon, para arreglar los problemas era muy complicado. Entonces, al final, yo en ese momento, agosto, me fui a vivir donde mi novio, de esa época, conseguí un novio en Francia y me fui a ir a su casa y dije, bueno, tengo que hacer algo, o sea, entonces dije, bueno, él vivía en Toulouse, vive en Toulouse, vivimos en Toulouse, y entonces dije, tengo que buscar una familia, pero también igual era muy tarde para una agencia porque pues es que yo necesitaba una familia para el día siguiente, o sea, era muy complicado. Entonces al final sí utilicé en esa época Upper World, pero porque encontré una familia que vivía en Toulouse, entonces podía verme con ellos. Entonces pude ir a hablarles y hicimos una entrevista en vivo y ya como que hicimos los papeles rápido y a finales de agosto fui a vivir con ellos. O sea, al final hice otro año de au pair en otra familia, igual 2 niños, pero era un niño y una niña de las mismas edades, de las edades que yo dejé mis niñas antes, entonces fue como si hubiera continuado. Bueno. Y entonces hice otro año de au pair después. Eran gemelos, ¿no? No, okay. Un niño de 6 años y una niña de 2. Ok. Y entonces te quedaste 2 años como au pair, 1 año en Biarritz, 1 año en Tolosa. Sí. Y estamos en 2020. Sí, yo terminé en 2020. ¿Y después de eso qué hiciste? Pues, yo quería el máster, o sea, yo vine por el máster y tenía que hacer el máster. Encontré que el máster que yo quería hacer en Lyon también está en Toulouse. Ok. Y como pues yo ya tenía un novio en Toulouse. Y también fue mucho más fácil porque además pude ir, como las inscripciones son en abril, yo pude ir en enero en presencial a hablar con el director del máster y decirle, bueno, mire, este es mi dossier, estas son mis diplomas, mis notas, yo quiero entrar al máster. Le dije, pero por fechas, yo tengo que saber antes de junio si voy a estar aceptado o no, porque si no, no voy a tener tiempo para hacer los temas de la visa. Y súper amable me dijo, mira, Laura, vamos a hacer una excepción y ahorita en enero yo voy a reunir el comité de la universidad, vamos a mirar tus papeles y yo te digo si sí o no. Si no, pues ya mirarás qué planes tienes. Si sí, en abril tú te inscribes y tú ya sabes que estás aceptada, entonces ya preparas tus papeles de la visa. Y así fue. A la semana yo envié todos mis papeles. 2 semanas después él me contestó y me dijo, Laura, estás aceptada, preséntate en abril, está muy bien.
Y Súper. entonces en agosto, cuando yo terminé, en 2020, agosto, terminé el segundo año de au pair y en septiembre comencé el máster. Ok, súper. Sí, 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 no, todo salió, la verdad, que mucho mejor de lo que esperaba. ¿Y el máster de qué hiciste? Mm, Soy ingeniera ambiental en Colombia, hice un máster de ciencias del océano, atmósfera y clima Ok, en Toulouse. ok, ok, súper bien. Entonces, hiciste tu máster, ¿cuánto tiempo? ¿Un año? 2. Yo 2 años. hice el LM1, el M2, los hice y terminé este año en septiembre Ok. y estoy trabajando ahorita. ¿Y ya encontraste trabajo después? Sí, en el segundo año hice una práctica, un stage Ujú, ujú. de final de estudios y me Sí, quedé en la empresa en la que estaba haciendo el stage. Estoy trabajando acá. felicidades. Gracias. ¿En qué empresa trabajas? Se llama Angerop, es un bureau d'études. En Ok, Colombia diríamos como una consultoría. sí, muy bien. ¿Y de qué empleo tienes allá? Tengo un empleo en estudios ambientales. Ok, Hacemos deducir reglementaire. No sé ok, cómo decir. ok. ¿Y siempre estás con tu novio? Sí, 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 sí. Bueno, Sí, sí, vivimos entonces, juntos. entonces, fuiste au pair a Francia, estudiaste a Francia, encontraste tu novio y encontraste tu trabajo. Sí, mira, yo no quería Wow. ser au pair y mira, au pair me dio todo lo que yo no estaba pidiendo. Y antes de irte a Francia, ¿tenías este plan en la cabeza? No, nunca, ¿Qué nunca. Yo era, qué, quería, qué estaba tu plan antes? la idea era hacer el máster y luego hacer una tesis y luego irme a otro país a hacer otra tesis y continuar. Yo quería continuar en la investigación, pero entre la última vez que yo hice estudios en Colombia y cuando yo comencé el máster en Francia, pasaron 6 años. Ujú. Entre los que trabajé, fui au pair, busqué trabajo, bueno, todo. Entonces, retomar los estudios es difícil. Yo pienso que yo tenía, al final, para una au pair, yo no era tan joven, yo tenía 25 años cuando la primera vez que fui au pair. Entonces, sí, había pasado muchas cosas, mucho tiempo entre los estudios y ya como que la investigación no me gustó. Cuando llegué al máster vi el primer año y no me gustó. El segundo año mi máster tenía una opción como más empresarial y dije, bueno, pues aquí igual, como tenía mi novio, pues dije, bueno, ya me quiero quedar en un sitio, ya no me quiero ir de Francia, ya al final Francia me gustó mucho, yo por él un poco, pero también sin él pienso que me hubiera quedado en Francia. Ay, sí. Y decías, retomar los estudios es difícil y quería que nos hablase, que nos contase eso. ¿Y cómo hiciste después de 2 años Opel? Regresa a los estudios de máster, bueno, imagino que no es tan fácil. No, no es fácil porque además el ritmo es muy diferente. Cuando eres au pair, bueno, yo además tuve dos ritmos muy diferentes entre las dos familias. Con la primera familia yo trabajaba mucho de lunes a viernes, mañanas y en las noches, pero las vacaciones yo no trabajaba. Y en el día tampoco, o sea, después, cuando las niñas estaban en el colegio, en la guardería, yo no trabajaba. Y en la siguiente familia no trabajaba tanto en el día, pero en las vacaciones trabajaba muchísimo. Ok. Pero al final fueron 2 años en los que yo tuve mucho tiempo libre. Mucho. O sea, al final hay que decirlo, como au pair se tiene mucho tiempo libre. Claro, retomar los estudios, además que yo retomé estudios el año de COVID, entonces tenía clases por Zoom y tenía clases todo el día. Y que claro, cuando estás estudiando, pues terminaste clases, pero tienes que repasar porque mañana hay un examen y los fines de semana tienes que hacer trabajos y horrible, o sea, no, es muy difícil Sí. porque el ritmo de ópera es, o sea, no es súper relajado, no quiero decir que es relajado, pero es como más tranquilo, como que tiene los días que son libres y punto, como cuando trabajas de lunes a viernes y el fin de semana o las vacaciones, pues descansas. En los estudios no, es muy difícil, pero bueno, estuvo bien. Bueno, ¿y regresas a Colombia? Solo he ido una vez, fui este año. Yo Oh, Fue difícil porque también fueron los tiempos de COVID, entonces durante todo el tiempo de COVID no fui. Y antes yo iba a ir, bueno, yo llegué en septiembre de 2018. Navidad, yo sabía que no iba a poder ir porque, bueno, era muy rápido, era muy pronto, eran solo 3 meses y bueno, no. Pero yo quería ir en la Navidad del 2019.
no fue posible porque, bueno, claramente hice un segundo año de au pair, no tenía dinero ni tiempo al final, tenía solo 2 semanas de vacaciones y pues 2 semanas para ir a Colombia es corto, yo lo encuentro corto. Ujú. Y luego vino el COVID, entonces, pues nada, todo cerrado, embajadas cerradas, todos los problemas, entonces no pude ir. Este año fui en abril, me quedé 3 semanas y bueno, estuvo muy bien, muy, muy bien. Sí, y no te extraño durante tanto tiempo porque, bueno, te quedaste muchos años aquí sin regresar. Yo pienso que fue muy difícil estar aquí, fue muy difícil pasar esos 3 años y medio sin ir, o sea, Mm. todo el tiempo como que extrañaba Colombia. Pero cuando fui, me di cuenta que ahora es más fácil volver a Francia. Entonces yo pasé 3 semanas y vi a toda mi familia, hubo un matrimonio, yo fui porque había un matrimonio en mi familia, entonces vi a todo el mundo, estuvo súper bien, comí súper rico, viajé un montón, pero al final yo quería volver a mi casa y mi casa hoy está en Francia. Ay, ok. Entonces, yo al final extraño la gente, pienso que ya no extraño el país, que el país lo extrañé durante 3 años y hoy extraño a mi mamá, extraño a mi hermanita, extraño a mi papá, a mis primos, a mis tíos, pero el país como tal ya no. Ok, bueno. ¿Guardaste algunos ligos con tus familia de acogida? Sí, 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 más con la segunda que con la primera, pues porque la segunda está en Toulouse y yo sigo en Ujú, Toulouse, entonces es un ujú. poco más fácil, pero sí. Sí, 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 yo los quiero muchísimo. Bueno, nos tenemos en redes sociales. También fueron diferentes formas de pasar tiempo con las familias. La primera familia, como yo te decía, yo trabajaba un montón porque los papás trabajaban un montón. Sí. Entonces, ellos necesitaban una au pair porque era muy difícil organizarse. Entonces, yo los veía los fines de semana cuando yo no trabajaba, pero entre semana los veía poco, como que cuando ellos llegaban ya las niñas se iban a dormir o sí. Entonces, nos llevamos muy bien, pero yo creé un lazo muy fuerte con las niñas. Yo a esas niñas las amo con todo mi ser y verlas crecer ha sido muy lindo. Yo sigo viendo las fotos que suben los papás en Instagram y claro, están grandísimas. La chiquita tiene 5 años y es que yo la vi aprender a hablar. O sea, es demasiado lindo. Y con la segunda familia, los papás, la mamá de los niños trabajaba en casa, ya tenía su oficina en casa y el papá de los niños venía a almorzar a la casa. Entonces yo los vi todos los días de ese año. Entonces, claro, además de crear un lazo muy fuerte con los niños, también creé un lazo muy fuerte con los papás. Hoy en día vamos a restaurantes sin los niños, o sea, somos amigos Ah, y claro, como ah, estamos en la misma ciudad es más fácil. Pero igual claro. con la primera familia también, o sea, yo los quiero muchísimo y para mí o sea, significa muchas cosas porque ellos para mí fueron igual. La primera experiencia de au pair fue mi primer acercamiento a Francia, a la cultura, al idioma, a todo. ¿Podríamos decir que hacen parte de tu vida Sí, estas familias? sí, 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 totalmente. ¿Qué te aprendió esta experiencia? A mí Cero Per me enseñó, bueno, los niños te enseñan paciencia sobre todas las cosas. Sí, eso está cierto. Sí, pero bueno, yo fui niñera muchos años en Colombia, pues mientras hacía mis estudios y eso, entonces pienso que eso fue de lo menos que aprendí. O sea, al final era un trabajo, pero yo aprendí mucho de la cultura francesa, muchísimo, de cómo las familias son diferentes, cómo tenemos una visión diferente del mundo en Colombia, cómo es la visión aquí, cómo es la crianza de los hijos. Yo pienso que al final, el día que yo tenga hijos, voy a tener la experiencia de cómo me crió mi mamá, cómo crió a mi hermanita, pero también cómo criaron a las niñas que yo cuidaba, a los niños que cuidé después. Eso me enseñó mucho, mucho de eso. Y luego la confianza, o sea, poder confiar en gente a la que no conoces. Mm, Y poder, porque es que al final yo llegué y al otro día ya era la niñera de 2 niñas que yo no conocía. Entonces es una confianza que me dieron a mí y que para mí fue invaluable. sí. Sí, es que recibir la confianza de alguien nos hace más fuerte Sí, y nos construye nuestra propia confianza. sí, 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 totalmente. Ujú, sí, es cierto. Creo que es lo más poderoso de este tipo de experiencias que sin vivirlo se puede tomar años y años para aprenderlo.
en nuestras vidas y que este tipo de experiencia acelera este aprendizaje. Sí, y también te enfrentan a cosas que no sabes. O sea, yo estaba con la familia, pero también en mis tiempos libres tenía que ir a comprar cosas. Entonces te enfrenta a ir a una ciudad nueva, a un sitio nuevo, con un idioma nuevo, con gente nueva. Entonces sí te enfrenta y acelera mucho ese proceso de crecimiento. Sí, claro. Bueno, ¿tienes consejos para colombianas o chicas que piensan hacerlo, pero no se atreven a irse y lancharse? Yo pienso que primero hay que tener muy claro el objetivo. O sea, ¿por qué eres au pair? Si ser au pair va a durar un año, ok, ese es tu objetivo y vas a tener una experiencia diferente, por ejemplo, a la que yo tuve. Yo sabía que yo no quería ir a Colombia, que yo no quería volver a Colombia a vivir, entonces yo busqué estudios, busqué cosas que hacer, pero si la experiencia es venir un año y devolverte, pues disfrútatela y viaja y los fines de semana que tengas libres, vete. O sea, que el objetivo sea muy claro. Luego, pienso que la búsqueda de familia, que también sea muy clara, una familia que comparta también tus valores básicos. O sea, no sé, por ejemplo, si una persona es religiosa o si una persona es vegetariana, no es obligatorio, pero hace la experiencia más llevadera, hace la experiencia más cercana. Porque además también puedes tener conflictos, por ejemplo, que, no sé, tú no comes carne y ves que las niñas o los niños comen carne todos los días y te genera conflicto, entonces también son problemas. Es un ejemplo súper bobo, pero bueno, ¿me entiendes? Lo otro para mí es hablar súper claro y ser muy adulto. Yo sé que hay au pairs desde los 18 años, pero hay que ser adulto y hay que saber que no eres un tercer niño o un segundo niño en la casa. Eres un adulto que tiene voz y voto. Eres un adulto que puede decir, no, yo no hago esto, no, yo no quiero esto, o esto lo podemos hacer mejor así. A mí me gustó mucho, bueno, yo igual era más adulta, tenía 25 años, pero los papás de los niños me trataron como un adulto. Yo era un tercer adulto en casa y entonces es eso, porque al final eres una figura de autoridad. Tienes que estar bajo la autoridad de los padres, pero tienes que tener una cierta autoridad con los niños. Entonces también hay que tener esa fuerza de poder decir, no, esto no me gusta, no, esto no se hace, o sí, esto sí se hace. Es eso, pienso que serían como los consejos yo podría dar. Muy bien. ¿Cuál es lo más difícil en esta experiencia? Lo más duro. Bueno, más que la distancia, yo viví una experiencia particular cuando estaba el primer año. Tuve un familiar que murió en Colombia. Era una prima mía murió. Y claro, yo no pude ir, bueno, no podía ir al funeral, esto. Y eso me parece lo más difícil, porque cuando tú extrañas gente y que sabes que la gente está bien, es difícil estar lejos, pero sabes que están bien y sabes que están haciendo algo. Pero perder a alguien a la distancia es muy difícil. Y más porque uno no realiza que esa persona se fue. O sea, tú como que sabes que se murió ya. Y yo cuando fui a Colombia este año, ya no la vi. Y yo la última vez que fui a Colombia, ella estaba. Entonces, pienso que ese tipo de situaciones son complicadas, son difíciles cuando tomas la decisión de irte del país y más a un país que está a 13 horas de distancia en avión, pues hay que pensar que son cosas que pueden pasar, que las personas se pueden ir y que tú tomaste la decisión de irte y tienes que afrontar las consecuencias de si algo grave pasa, a qué punto tiene que ser grave para que tú te devuelvas. Sí. Entonces pienso que eso es lo más difícil. Si no, de resto pienso que todo se puede sobrepasar, todo. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Era un placer escucharte. Gracias a ti. Tu voz es un sol, es que cuando hablas es como si contabas, entonces no recibimos el sol y el calor de Colombia cuando te escuchamos, está maravilloso. Muchas gracias. Bueno, cuídate mucho y hasta pronto. Hasta pronto, me avisas cuando sale. Sí, claro que sí. C'est la fin de cet épisode, je vous remercie pour votre écoute. Comme à chaque fois, j'ai pris un réel plaisir à mieux connaître notre invité. Et si vous aussi, vous aimez la grande famille, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Et surtout, je vous serai
extrêmement reconnaissante de prendre 2 minutes pour mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Je vous dis à très bientôt.